Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Estamos iniciando una nueva edición de Mirada Clave, el programa a través del cual buscamos contribuir al debate económico nacional. En la fecha queremos abordar un tema trascendental y en cierto modo coyuntural, que tiene que ver con lo que es el cambio de gobierno en Paraguay. Se tiene un ambiente político tal vez un poco caldeado luego de las elecciones generales en Paraguay, pero esto esperamos que no tenga su efecto en el ámbito económico, al menos negativamente. ¿Cuáles son los principales desafíos a los cuales tiene que hacer frente el próximo gobierno del presidente electo Santiago Peña? Se tiene que seguir cuidando la estabilidad macroeconómica de nuestro país. ¿Es suficiente esta estabilidad macroeconómica para conseguir lo que se conoce como el grado de inversión? ¿Qué tan importante es el fortalecimiento de las instituciones? ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con la deuda pública? Este tipo de cuestiones vamos a estar abordando dentro del programa de hoy desde la visión de dos expertos y conocedores de la materia. Tenemos el análisis de Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera, y también del doctor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Con esto arrancamos Mirada Clave. Continuamos con Mirada Clave y empezamos a arrancar nuestro tema de la fecha, a analizar el tema de la fecha junto con nuestro primer invitado en piso. Estamos ya precisamente conversando con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Eliseche. Viceministro, muchísimas gracias por venir aquí en Mirada No, Clave. por favor, muchas gracias por la invitación. Siempre atento y a la orden. Viceministro, le queríamos consultar, teniendo en cuenta que hay cambios ya de gobierno próximos dentro de nuestro país, ¿cómo se aborda el proceso de transición teniendo en cuenta de que hay novedades, por ejemplo, con la ley de administración financiera que antes no teníamos, por ejemplo, implementado ya en nuestro país, por un lado, y cuáles considera desde su punto de vista que podrían ser los principales temas que tendría que abordar el próximo gobierno? Sí, así es, estamos iniciando, digamos, este proceso de transición. Si bien todavía no hay un canal formal, porque tanto hay que formalizar también toda la parte electoral, como también desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, va a salir seguramente un instrumento, un decreto que va a establecer formalmente el equipo de transición. Eso es normal, siempre lo hacemos cada 5 años. Estamos ya en conversaciones con los representantes del gobierno entrante, digamos, del presidente electo y el equipo que él ya ha asignado, para poder básicamente en un espacio de transparencia y en un espacio de diálogo y de cooperación con el equipo que va a entrar, poner toda la información necesaria para poder ver primero la situación financiera en que nos encontramos actualmente y también ir pensando para adelante en el presupuesto 2024 y los desafíos que tenemos. Como bien mencionaste, hay grandes desafíos que quedan pendientes, que algunos de los cuales hemos ya iniciado y estamos empezando a impulsar, como la ley de compras públicas, por ejemplo, pero hay otras reformas importantes que creo que el gobierno entrante va a tener en cuenta para poder avanzar y para poder mejorar, sobre todo las cuestiones estructurales, por ejemplo, las jubilaciones, por ejemplo, lo que es la ley del servicio civil, que después podemos hablar un poco más de detalle. Con respecto a la parte financiera, como mencionaba, hoy tenemos una ley, la ley de responsabilidad fiscal establece básicamente en cuanto a la ejecución presupuestaria un límite máximo del 60% para el mes de junio, para el primer semestre. Eso básicamente justamente es para proteger el proceso presupuestario en medio de la transición, asegurar que los recursos que están disponibles para las diferentes entidades se ejecuten de manera regular, digamos, dentro del ejercicio y no haya un incentivo como que podría haber de acelerar la ejecución antes del cambio de gobierno. Entonces, esta ley de responsabilidad fiscal establece el tope del 60% y eso estamos controlando para que las entidades cumplan de manera eficaz, de manera eficiente. Y bueno, los grandes desafíos que tenemos, como mencionamos, hablamos recién fuera de micrófono, hemos pasado creo que 4 años bastante complejos. Si uno toma el crecimiento del PIB de los últimos 4 años es 0,7% el promedio, cuando el promedio de los últimos 12 años anteriores a este periodo era del 4,4%. O sea, que hablamos de, tuvimos varios problemas, varios shocks internos y externos
que han limitado la capacidad de crecimiento del país. Eso obviamente tiene un impacto fiscal. Las cuentas fiscales han sufrido un estrés importante. Nos hemos endeudado de manera importante, tanto para tener la pandemia, como también para los diferentes shocks que tuvimos. O sea, estábamos haciendo un recuento el otro día, creo que tenemos 3 o 4 planes de contingencia en este gobierno para las diferentes contingencias, de sequía, inundaciones, y eso requiere básicamente recursos, porque lo que se hace en estas circunstancias son políticas activas, contracíclicas, para evitar o mitigar estos impactos negativos de estos shocks. Y eso ha básicamente hecho que tengamos que endeudarnos, que tomamos préstamos por encima, digamos, de los promedios históricos que cada año nos endeudamos dentro del presupuesto, y hoy tenemos uno de los inconvenientes que estamos teniendo es un mayor volumen de pago de intereses. Entonces, son cuestiones que vamos a tener que ir hablando seguramente con el equipo de transición. Ellos manejan obviamente todas estas circunstancias, pero le vamos a pasar toda la información con mucho más detalle para que se tomen las mejores decisiones. Repito, el instrumento principal que tenemos a mano es el presupuesto para el 2024. Justamente, viceministro, el tema del presupuesto es una de las cuestiones claves que creo que como país tenemos que profundizar muchísimo el debate. Se requiere un mejor gasto público y se requiere que este trabajo con el presupuesto también vaya trascendiendo tal vez gobiernos y partidos políticos para que sea una cuestión nacional inclusive. ¿Podría recordarnos, viceministro, justamente cómo fue este proceso de trabajo durante el último gobierno en torno al presupuesto y qué posibles, no sé si recomendaciones o sugerencias, pero qué cuestiones se podrían apuntar respecto a este trabajo con el PGN? Sí, el presupuesto es por algo se dice que es la ley más importante del país en términos económicos, porque básicamente en él se plasma toda la intención que tiene el Estado para incentivar o motivar, digamos, al sector privado a través de los gastos sociales, de los gastos de infraestructura y a través de los servicios que presta el Estado. Entonces es muy importante las definiciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que se establecen dentro del presupuesto. La experiencia que tenemos en la construcción de esta herramienta, digamos que por el lado técnico por lo menos hemos avanzado bastante. Estamos implementando el presupuesto por resultados, que si bien lastimosamente con la pandemia tuvimos que de alguna manera interrumpir ese proceso porque como decíamos recién, la pandemia hizo que tengamos varios presupuestos menores, digamos, dentro del presupuesto, porque tuvimos que tener muchas leyes especiales que establecían procedimientos. Entonces, de alguna manera, ese proceso de presupuesto por resultados fue un poco más lento, pero hoy sí ya tenemos básicamente implementado. Y ese presupuesto por resultados lo que nos dice es poder crear las políticas públicas en el presupuesto a través de indicadores de gestión de las entidades y de resultados de las políticas públicas. Hoy tenemos ya algunos ejemplos que son muy visibles. En el caso del MEC, por ejemplo, todo lo que es alimentación escolar. En el caso de los programas sociales de adultos mayores de Corporá, tenemos indicadores que miden el impacto de estas políticas, y eso nos ayuda después a tomar decisiones dentro del presupuesto, ¿verdad? O sea que después tenemos algunas cuestiones complicadas en el manejo presupuestario, que son las modificaciones. Es una realidad que tenemos hoy, que una vez que el presupuesto va al Congreso, ahí sufre modificaciones. Nosotros hacemos, y siempre alertamos eso en el proceso de construcción del presupuesto, construimos a través de indicadores financieros. Nosotros hacemos estimaciones de cuánto se va a recaudar, cuánto es el potencial, tanto por el lado tributario como no tributario, y a partir de esos ingresos construimos los gastos posibles. Cuando va al Congreso, muchas veces el Congreso, y no hacemos acá siempre ningún juicio de valor, es potestad del Congreso analizarlo, pero lo que nos preocupa mucho es que el Congreso muchas veces ajusta o incrementa sobre todo gastos rígidos, y eso básicamente lo que hace es que el presupuesto cada vez sea menos manejable para el fisco, porque cuando aumentamos los gastos rígidos, principalmente salarios, lo que hacemos es que eso sí o sí tiene que ejecutarse en detrimento de otras políticas, sobre todo lo que es inversión. Entonces, esa es una preocupación que tenemos siempre, no solamente en la instancia del estudio del presupuesto, sino que durante el ejercicio, porque fíjate que durante el ejercicio en el Congreso van saliendo nuevas leyes, nuevas ampliaciones que se van incorporando al presupuesto. Entonces, son cuestiones que también lo vamos a hablar con el equipo de transición para que ellos tengan en cuenta eso, y ahí es importante el diálogo dentro del Congreso. Tener acceso a los actores políticos es un trabajo que tenemos que hacer nosotros en el Ministerio de Hacienda, y también desde el Ejecutivo con las diferentes carteras, tener ese acercamiento con el Congreso para tratar de que el presupuesto sea realmente sustentado en estas cuestiones técnicas. Entonces creo que por ahí son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto.
Creo que, viceministro, es importante mencionar también que si bien no es un trabajo todavía full, por decirlo de alguna manera, el PGN 2024 ya empezó ese proceso de elaboración, de ese proceso dentro del PGN para el año que viene. Esto también tiene que ser un trabajo en conjunto con las próximas autoridades. Sí, nosotros arrancamos ahora en el mes de abril, el 30 de abril, hace unos días atrás, salió el decreto de lineamientos, es el primer paso que se da en la construcción del presupuesto para el siguiente ejercicio. Este decreto de lineamientos básicamente establece, como su nombre lo dice, los parámetros principales sobre los cuales se debe construir el presupuesto y cuáles van a ser los objetivos del presupuesto, siempre priorizando el sector de la inversión en social, en salud, en educación, mantener el gasto en infraestructura, mantener, si bien, como decíamos hace un rato, en este periodo de 4 años se ha invertido mucho más que en los años anteriores en materia de inversión física para hacer una política contracíclica, eso llegó a un techo, digamos, en la capacidad que tenemos del fisco de poder sostener, y hoy el desafío es mantener esos niveles de inversión, y ver después una reingeniería en cuanto a cómo financiar la obra pública, porque hoy estamos ya en un nivel de la deuda en torno al 37%. Todos los informes que tenemos, los estudios que tenemos hablan que el 40% es un límite sostenible para Paraguay. Estamos muy cerca del techo de nuestro límite de deuda sostenible. Entonces tenemos que trabajar seguramente por un lado en generar nuevos ingresos y también en nuevas herramientas de financiamiento que impacten menos en la deuda pública. Entonces, eso va a ser un trabajo que también lo vamos a tener solamente con conversaciones con el equipo de transición. De vuelta al presupuesto, el decreto de lineamiento que establece estos parámetros. Luego, ahora estamos en la etapa de las cargas. O sea, todas las entidades tienen hasta el mes de junio para hacer las cargas del presupuesto en base a estos topes y los lineamientos que hemos establecido en el Ministerio de Hacienda. Eso implica que cada entidad va a cargar dentro del sistema los ingresos y los gastos de su entidad. Y finalmente, eso en julio pasan a las instancias del Ministerio de Hacienda. Nosotros consolidamos toda esa información, consolidamos todo eso y volvemos a ver una mirada integral del presupuesto para ver si se ajustaban a los lineamientos. Y a partir de ahí en esa instancia que seguramente vamos a discutir con el equipo de transición, vamos a mostrarle los grandes números del presupuesto, vamos a mostrarle entidad por entidad para que ellos también en su buen juicio puedan darnos sus recomendaciones o cuáles son sus sugerencias, entendiendo todavía que estamos todavía en un gobierno actual que todavía está en ejecución. Entonces, pero obviamente nosotros vamos a escuchar también los intereses que tiene el gobierno entrante y en base a eso poder construir un presupuesto, teniendo en cuenta que este gobierno ya no lo va a administrar, esa es una realidad, ya va a ser el gobierno entrante el que va a administrar el presupuesto. Entonces, nosotros tenemos toda la intención de que se pueda ya fijar en el PGN 2024 los objetivos, las políticas que eventualmente la nueva administración quiera implementar dentro de ese margen que hablamos, que es una situación muy limitada. Tenemos un espacio bastante complicado, bastante complejo. Estamos en esa transición de vuelta al déficit de 1,5%. Entonces vamos a tener un escenario seguramente complejo. ¿Verdad? Hay muchas ya entidades. Vamos a tener seguramente las presiones de siempre para aumentos salariales, para incrementos de gastos en ciertos sectores. Entonces vamos a tener que discutir todo eso. Así que es una tarea difícil que tenemos por delante. Viceministro, ya introdujo el tema, pero me parece importante recalcarlo, el tema de la deuda pública. Sí. Se están alcanzando relativamente los topes que se consideran sanos o razonables, y esto también es un tema que como país nos tendría que ocupar, es decir, tenemos que ver cómo hacer para que justamente el tema de la deuda pública no se vuelva algo que afecte negativamente a nuestro país. Totalmente, totalmente. Es un tema que, como mencionamos, no es solamente de Paraguay. Todos los países, y no es solamente para poner en contexto, ¿verdad? Que todos los países estamos atravesando un inconveniente en cuanto al déficit fiscal y los niveles de deuda. Todos los países han aumentado en términos importantes, en términos del PIB, su porcentaje de deuda por todas estas cuestiones que hablamos, ¿verdad? La pandemia por un lado, luego tenemos la crisis del petróleo por la guerra en Ucrania, tenemos la inflación, que es un fenómeno mundial. Todas estas cuestiones han debilitado a los gobiernos, a los países, mejor dicho, en cuanto a su estructura económica. Hoy se habla de una recesión a nivel mundial, o de menores ingresos económicos, o de menores producción económica a nivel mundial. Entonces hay un efecto importante en cuanto al impacto en los países. Y Paraguay no es la excepción, ¿verdad? Hemos pasado por esas tormentas que hablamos. Hoy nuestros niveles de deuda están en torno, decía recién, 37% del PIB, y los estudios que tenemos, sostenibilidad y también las recomendaciones del organismo, es 40%. Estamos cerca del techo sostenible, digamos, de nuestro nivel de deuda. Y repito, eso requiere de un manejo prudente de los recursos. Primero, gestionar
mayores ingresos, ¿verdad? Mayores ingresos, tanto tributarios como no tributarios. Hoy tenemos todo lo que tiene que ver también con los royalties, las regalías que se reciben de las binacionales. Tenemos también, obviamente, la reforma tributaria que se implementó en el 2019. Esa reforma tributaria tenía una proyección importante de recursos adicionales que lastimosamente no hemos visto mucho el efecto porque hemos tenido estos años complicados, como dije, pero podría ser que en un escenario de crecimiento mayor y sostenido, ese impacto de la reforma tributaria va a ser mayor. O sea, podemos generar mayores ingresos por ese lado. Y como te decía, después seguramente vamos a tener que ver opciones de financiamiento distintas. Ya no vamos a poder seguramente sostener las inversiones públicas solamente con préstamos, ya sea multilaterales o con bonos, porque el espacio, que repito, es limitado. Entonces vamos a tener que ver otras herramientas como las concesiones, como las APPs. Creo que ese va a ser el camino que vamos a tener que tomar para los siguientes ejercicios, hasta de vuelta poder ubicarnos en una situación, digamos, más cómoda fiscalmente que nos permita nuevamente ampliar el horizonte de la deuda. Entonces, son las herramientas que tenemos que ir discutiendo en el futuro. Viceministro, hacemos una breve pausa y seguimos. Es excelente. Enseguida continuamos con Mirada Clave. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizech. Viceministro, ya estuvo justamente comentando este tema del camino que estamos avanzando en cuanto al déficit fiscal. Hay un proceso de convergencia hacia lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero creo que hay que ser también claros, viceministro. Hay un compromiso firme, claro y contundente del Ministerio de Hacienda en cumplir con ese camino, pero no es un proceso fácil, es un proceso complejo, complicado, que también es una cuestión que tenemos que ver también dentro del proceso de transición y dentro del futuro gobierno. Claro, o sea, nosotros hemos en el 2019 fue el primer año que hemos salido, digamos, del límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5 previa posesión del Congreso, ¿verdad? Porque hay que ser claro acá, el Congreso autoriza al Ejecutivo a poder sobrepasar ese límite. Son 4 años consecutivos prácticamente que estamos por encima del tope establecido por el déficit, por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es básico, que es esencial, mejor dicho, para nosotros, porque respetar ese tope es lo que nos va a permitir volver luego o bajar esos niveles de deuda que estamos hablando en el bloque anterior. Entonces es necesario que se tomen los caminos para mantener esta secuencia que venimos llevando acá adelante, de gradualmente volver al 1,5. En esa línea el año pasado cerramos en 3% del PIB. El año que viene, o sea, este año cerraríamos en 2,3% y el año que viene deberíamos volver al 1,5. Pero bien lo has dicho, Eduardo, que eso depende también de ciertos factores. Finalmente el número del déficit es resultado del ingreso y el gasto público. Entonces tenemos que velar porque tanto por el lado del ingreso se obtengan los recursos suficientes para hacer frente a los gastos y a las inversiones y mirar con detenimiento la ejecución de los gastos, ¿verdad? Porque finalmente, repito, en una situación límite o extrema o shocks, por ejemplo, es muy difícil controlar esos parámetros, sobre todo porque se disminuyen los ingresos y se tiene que aumentar los gastos para hacer esa política contracíclica que hablamos. O sea, esperemos que la coyuntura económica, sobre todo, se mantenga. Hoy tenemos, gracias a Dios, hemos tenido un buen régimen de lluvias, tenemos una economía que está creciendo, el sector agrícola va a crecer está a un ritmo del 30% de crecimiento ahora mismo, seguramente va a cerrar en un 20-25% de crecimiento y el PIB estimamos que vamos a crecer 4,5%. Ojalá esto se mantenga en los siguientes años, eso nos va a dar el espacio fiscal también o ese impacto económico va a repercutir en la mejor desempeño fiscal y nos va a permitir de manera más holgada poder cumplir con ese 1,5. O sea, nosotros, pero como bien decís, hoy es un compromiso del Ministerio de Hacienda poder cerrar este año en 2,3 y presentar el PGN del año que viene, el 2024, dentro del límite del 1,5% del déficit. Viceministro, todo este tema de las reformas planteadas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
También para comentar un poquitito sobre eso, se abordan cuestiones también creo que importantes, como el tema de la superintendencia de pensiones, revisión del sistema de pensiones. Hay un montón de temas dentro de ese acuerdo que son claves para nuestro país. Esto también debería formar parte de esa agenda de transición y del próximo gobierno. Sí, nosotros hemos trabajado el año pasado y le hemos dado bastante publicidad porque creemos que es una herramienta muy interesante, este instrumento de política que hemos firmado con el Fondo Monetario. Este instrumento de política básicamente lo que nos permite es tener una hoja de ruta sobre las reformas más importantes que creemos nosotros que se tienen que avanzar. Y también creemos que en varias de esas están de acuerdo el equipo de transición. Entonces ahí tenemos lo que mencionaba, tenemos la reforma del servicio civil, está dentro de este plan. La reforma de la caja fiscal está dentro de este plan, la superintendencia de pensión también, la ley de estructuras, que es una ley muy importante. ¿Qué es la ley de estructuras? Básicamente esta ley va a permitir tener una mirada primero de todas las entidades y los organismos del Estado y ordenar en base a una lógica todas las estructuras del Estado. Hablamos de aquellas entidades de duplicidades que hoy existen en funciones, en diferentes ministerios, en diferentes instituciones, y lo que se quiere es tratar de tener una estructura más armónica y de esa manera si hay que eliminar entidades se eliminan, pero en un contexto obviamente técnico. Bueno, acá no hablamos de que vamos a dejar a la gente en la calle, por eso lo primero que la gente se asusta, no, nadie va a quedar en la calle, sino que acá se quiere ordenar el Estado, ordenar las entidades, tener los organigramas en base a criterios técnicos, y eso va a tener un impacto hacia adelante. Hacia adelante eso va a generar espacio, va a generar ahorro, así como la reforma del servicio civil. Creo que si hablamos de una reforma que es fundamental, es la de la caja fiscal. Creo que hoy somos conscientes de que, y lo hemos venido hablando en varias oportunidades, la situación deficitaria de la caja es realmente preocupante. Y más allá de los diferentes sectores que están ahí incluidos, tenemos que volver a una visión integral de la caja. Hoy tenemos una caja fiscal con diferentes sectores, cada uno con diferentes parámetros. Unos se jubilan antes, otros después, unos aportan más, otros menos. En términos de años, en términos de tasa son todos 16%, todos aportamos 16% en términos de tasa, pero en términos de años, unos tienen 40 años de aporte, otros tienen 30, otros tienen 25. Entonces hay digamos, una diferencia, una heterogeneidad entre la caja, que eso obviamente no va a ser sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Hoy los números que tenemos de los estudios actuariales nos dan 3 o 4 años para poder sostener la caja. Y luego ya entraríamos en un colapso, y eso sería realmente un escenario muy difícil, y tenemos que ver lo que ha pasado en otros países, ha sido crítico eso. Entonces, ¿estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, pero es urgente. Yo creo que uno de los temas centrales, y ya la idea de este instrumento de política es dejar una propuesta de reforma dentro de un consenso. Acá hay que ser claro, acá no es que mi presidenta va a escribir una fórmula y la va a llevar al Congreso, no, la idea es poder tener un escenario de consenso, por lo menos buscarlo. No va a ser fácil el consenso porque obviamente hablamos de algunos sectores que tienen más beneficios que otros y no van a querer perder, pero hay que hablar de eso dentro de esa mesa donde se pueda discutir y buscar el consenso. La superintendencia también es una herramienta importante. Ya se han hecho intentos en años anteriores de la superintendencia y lastimosamente no se ha sancionado. Hoy se está trabajando una nueva versión, digamos un ajuste en la ley, y eso también lo vamos a presentar seguramente al equipo de transición. Ellos están muy interesados en esa ley en particular, así que también queremos nosotros avanzar en esa línea. Eso va a ayudar mucho, tener un ente supervisor profesional sobre las cajas públicas, creo que es fundamental para poder tener idea y poder tener información de primera mano de cómo está cada una, no solamente la caja fiscal, ahí hablamos del IPS, hablamos de la caja de la ANDA, hablamos de la caja ITQ, de todas las cajas, porque si hoy vemos los números, todas las cajas están de alguna manera con problemas estructurales, algunas más explosivas como la caja fiscal y otras que un poco más para adelante, pero todas las cajas van a requerir seguramente de reforma en los próximos. Creo que son los temas centrales que están dentro de este plan que hablamos, la hoja de ruta que creo que va a servir para que el próximo gobierno pueda tomar las mejores decisiones sobre qué puntos quiere avanzar con mayor prioridad. Creo que este tema también tiene la implicancia, viceministro, de la imagen país, en la medida en la que las autoridades salientes y las autoridades entrantes tengan cierto nivel de entendimiento, de acuerdo sobre la necesidad de estas reformas y de su impulso. Yo creo que eso también va a redituar positivamente en la imagen de nuestro país, teniendo en cuenta de que estamos en un acuerdo con una organización tan importante como el Fondo Monetario Internacional. Totalmente, Eduardo. De hecho que
Lo que siempre creo que es un problema que tenemos muchos países de Latinoamérica es la falta de políticas de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado hablamos de estas políticas que trascienden al gobierno. O sea, cuando el Estado justamente no es el gobierno, el Estado somos todos, ¿verdad? Entonces el gobierno es el que administra el Estado coyunturalmente y esas políticas de Estado tienen que trascender a los gobiernos. O sea, en ese sentido, estas medidas que hablamos, obviamente cada gobierno puede tener su impronta, puede tener sus matices dentro de estos temas, pero creo que son los temas que todos vamos a tener que discutir. La caja fiscal, la deuda pública, el servicio civil, todo lo que tiene que ver con las estructuras que hablamos recién, las compras públicas que la ley ya se sancionó y que se va a implementar prácticamente un 100% en el siguiente gobierno. Nosotros vamos a dar el puntapié, digamos, en cuanto a las compras públicas. Ahora justamente, y discúlpame el desorden, ¿verdad? Pero incorporamos en el decreto de lineamientos ya algunas reglas en base a la nueva ley de compras que ya va a permitir implementar algunas de las políticas innovadoras que están dentro de esa ley. Entonces, son cuestiones que van a trascender al siguiente gobierno que se va a encontrar seguramente con la implementación de estas leyes tan importantes. O sea que es fundamental lo que mencionás y como ven, decir, eso habla muy bien cuando hablamos con las calificadoras, cuando hablamos con los demás organismos internacionales, que se pueda hacer este traspaso de manera ordenada y que tengamos esa visión de proyectos para continuar y obviamente ojalá que se pueda hacer de la mejor manera. Viceministro, yo creo que podemos coincidir en que Paraguay necesita incrementar lo que es el crecimiento de su Producto Interno Bruto, fortalecer su economía, obtener, por ejemplo, el grado de inversión, que es un objetivo que hace rato que estamos persiguiendo. Hay cuestiones justamente importantes que como país tenemos que hacer frente, es decir, más allá de los gobiernos. El gobierno saliente hizo su parte, hizo su trabajo, hizo lo que pudo también dentro de un escenario económico bastante complejo y ahora queda también en responsabilidad del próximo gobierno continuar con todos estos procesos para, como usted mencionaba, tener políticas de Estado que reditúen en cuestiones positivas para el país. Claro, claro. Creo que hoy el desafío es muy importante, muy grande, Eduardo. No solamente desde el punto de vista de estos proyectos que ya mencionamos, sino que lo que vos mencionabas recién, el crecimiento económico, ¿verdad? Como te decía yo hace un rato, el crecimiento promedio de estos 4 años ha sido 0,7. O sea, prácticamente no hemos crecido, esa es una realidad por el contexto que nos tocó pasar. Todos los países, no solamente en Paraguay, han tenido una caída. Hoy vemos que todas las economías, hablamos recién, todas las economías, inclusive las desarrolladas, están pasando por un proceso de recesión, de inflación alta. Entonces, es un problema mundial el crecimiento. Entonces, y más todavía en el caso de Paraguay, que ya veníamos con una necesidad de poder impulsar más allá de nuestro promedio natural, que es del 4%. Eso no es suficiente para poder sostener políticas, sobre todo para disminuir la pobreza, que es nuestro gran desafío, creo, como país. Si bien hemos logrado reducir de manera importante, si vemos los últimos 20 años, la pobreza se redujo casi a la mitad, pero de todas maneras hoy tenemos que seguir avanzando en esa línea y para eso hay cuestiones que tenemos que discutir. La formalidad del empleo, que es clave. Hoy tenemos una informalidad muy grande que se sostiene. Todo lo que tiene que ver con la economía, y yo te decía hace rato, el factor climático, algo que se viene. Todos los expertos nos dicen estos factores climáticos van a ser más frecuentes. Estamos hablando de inundaciones, sequías. Entonces vamos a tener, dependiendo nosotros tanto del sector agrícola todavía, tenemos que pensar en políticas que nos permitan contrarrestar estos shocks que vamos a seguir teniendo de manera mucho más frecuente. O sea, antes teníamos 1 o 2 veces cada 5 años, ahora vamos a tener 3 seguramente. Entonces, es una complicación que no solamente el gobierno que venga va a tener, todos los futuros gobiernos, porque esto ya va, seguramente vamos a tener que convivir con estas políticas de cambio climático y tenemos que avanzar en discusiones al respecto de cómo generar las inversiones en sectores que no dependan tanto del sector agrícola o inversiones que no dependan del clima principalmente. O sea, ahí hablamos de capital humano, hablamos de mejorar todo lo que tiene que ver con la formación para que se vengan empresas tecnológicas y entre otros diferentes tipos de industrias que puedan instalarse en el país. La necesidad de lograr justamente, viceministro, una economía resiliente es imperiosa, o sea, necesitamos hacer eso lo más rápido posible. Claro, porque lo que te decía, hoy tenemos demasiadas vulnerabilidades todavía en nuestro país, aparte de todos los problemas que ya mencionamos, ¿verdad? Sobre todo del clima, esa falta de institucionalidad en cuanto a la formalidad. Creo que eso es un punto clave. Nosotros tenemos dentro de los proyectos que también queremos discutir, hay un proyecto de formalización del empleo, que todavía está en una etapa muy inicial, muy incipiente, pero que lo que buscamos ahí es generar incentivos
a las personas para que se salgan de la informalidad, básicamente, tanto para el IPS como también para lo que es la parte tributaria. Entonces, no quiero avanzar mucho todavía en eso porque todavía está muy en la etapa incipiente, digo, del proyecto, pero queremos también discutir con el equipo que va a venir. Mira, hasta este proyecto, si ustedes consideran y seguramente lo van a tener en cuenta, es muy interesante porque tenemos que ver nuestro trabajo como hacedores de política es ver cuáles son las inconvenientes que vemos para que la gente sea formal. Y hoy lo que vemos es que ser formal es caro todavía, es caro para las microempresas, porque tienen que pagar IPS, porque tienen que inscribirse a la SET, y eso tiene un costo. Si bien en el régimen tributario hemos bajado con estos régimen simple y re simple, ha tenido un impacto importante, todavía es caro para la gente ser formal. Ve todavía una ventaja comparativa en ser informal. Entonces tenemos que ver cómo reducir ese costo de la informalidad para que la gente se inscriba, para que tanto en el IPS, repito, como también en los impuestos, eso va a generar a futuro una bonanza muy importante. Imagínate lo que es la parte de jubilaciones. Hoy solamente 2 de cada 10 se jubilan porque la gente no aporta ningún régimen. Entonces, si nosotros avanzamos esto en los próximos 5 o 10 años y podemos reducir, llegar a un 70%, entonces no vamos a tener problemas con la tercera edad en el futuro. Un dato nomás sobre el punto, fíjate el programa Adultos Mayores. El programa Adultos Mayores inició hace 10 años y tenía 20.000 abuelos, digamos, en el programa. Hoy tenemos casi 300.000 abuelos, o sea, y eso es por la informalidad. La necesidad del Estado de atender a 300.000 personas que están en vulnerabilidad de tercera edad es porque esa persona nunca aportó en su vida. Entonces tenemos que romper con eso para que esos recursos que hoy están siendo destinados a tercera edad puedan destinarse a otras áreas importantes del Estado. Pero eso va a implicar también que los jubilados futuros van a hacer mucho más, ya no van a depender de esta pensión. Entonces son cuestiones que tenemos que discutir, Eduardo. Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Me parece que estuvimos abordando cuestiones que son sumamente importantes y trascendentales para nuestra economía. Son cuestiones que tenemos que discutir más allá de los gobiernos. Hay un gobierno saliente, ya lo decíamos, tuvo un proceso difícil, complicado en términos económicos, hizo lo mejor que pudo para ir justamente equilibrando un montón de cuestiones y dar o ceder al próximo gobierno unas finanzas públicas ordenadas, y creo que eso habla muy bien de nosotros como país. Ese es el proceso en el cual nosotros tenemos que seguir. Viceministro, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en este tipo de espacios. No, muchas gracias, Eduardo, por la invitación, por el espacio. Y sí, brevemente, lo que decís, creo que el gran desafío que tenemos, lo que ya logramos, mantener lo que logramos, que es esa previsibilidad, esa estabilidad macroeconómica que creo que muy pocos países en la región tienen, lo que Paraguay ha conseguido en los últimos años. Pero por otro lado están los grandes desafíos, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la informalidad, la mayor institucionalidad, que es lo que tenemos, los caminos que tenemos que avanzar para lograr lo que decía, ¿verdad? Por un lado, el grado de inversión que nos va a dar obviamente otro estatus, y por otro lado, sobre todo, romper estas brechas que tenemos en cuanto a pobreza, en cuanto a desigualdad. Esos son los grandes objetivos que tenemos. Así que muchas gracias, Eduardo, y a la orden. Gracias, viceministro. Estuvimos conversando con Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera. Hacemos una breve pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos con Mirada Clave y seguimos conversando acerca de los principales desafíos que tiene que enfrentar nuestro país en materia económica para el próximo periodo de 5 años. Las nuevas autoridades tienen mucho que hacer en materia económica, y para debatir un poquitito sobre cuáles son precisamente los objetivos, las metas y los desafíos, estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el doctor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar aquí en Mirada Clave. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte de vuelta y compartir contigo y con la audiencia. Doctor, muchísimas gracias. Le queríamos consultar, bajo su visión también como uno de los integrantes más importantes del Banco Central del Paraguay, le queríamos preguntar, ¿cuáles son los posibles desafíos que se identifican en materia macroeconómica para nuestro país? Hay muchísimas cosas pendientes,
tuvimos un periodo de 5 años con altibajos. En cuanto al crecimiento económico, por ejemplo, hay que tener un mayor crecimiento en nuestro país para poder tener también un mayor grado de desarrollo. Pero desde su visión particular y como miembro también del Banco Central, doctor, ¿qué le parece que es lo más importante para tener en cuenta de cara al próximo periodo de gobierno, a los próximos 5 años? Bueno, sí, quizás una visión un poco más particular sobre el tema. Pienso que después de estos años que bien mencionaste de varios choques, eventos adversos que afectó a nuestro país, restablecer el crecimiento económico, la tendencia que traíamos desde antes de la pandemia, es sin duda quizás uno de los desafíos más importantes, ¿verdad? Porque luego algunas cosas, digamos, que se resuelven con el crecimiento económico y también de alguna forma sienta las bases para seguir avanzando en los planes, en los procesos de reforma que también son importantes, ¿verdad? Ese yo creo que es el principal desafío, como que la tendencia del crecimiento, del ritmo del crecimiento se ha reducido. Aparentemente el crecimiento potencial se ha reducido. No es muy claro todavía, creo, el efecto que ha tenido la pandemia. Hemos visto una desaceleración en la productividad, aparentemente también en el capital humano. Y esos son factores que requieren de la atención también con medidas estructurales, con reformas, para restablecer el ritmo de crecimiento. Y ya que hablamos de crecimiento también, uno no puede dejar de hablar de los otros factores que contribuyen al crecimiento, como por ejemplo la formación bruta de capital, las inversiones en particular. Y ahí va a ser muy importante todo lo que tenga que ver con atracción de inversión, también con el tema fiscal, tener por supuesto, un plan de convergencia fiscal que siga adelante, pero que no vaya en detrimento de la inversión. Creo que va a ser otro factor importante. Y como yo te decía, seguir con las reformas, creo que es un desafío importante también. Recordemos que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que es el instrumento de coordinación de políticas, el cual de alguna manera contribuye para el nuevo gobierno con algunos proyectos de ley que ya están en camino de estar listos, ya están listos para su remisión al Congreso. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío. Luego, por supuesto, sabemos hay otros desafíos en materia social, en materia de la eficiencia, del gasto público, de la inserción internacional. Todos esos son desafíos importantes, pero si nos ceñimos a lo macro, yo creo que restablecer ese proceso de crecimiento que ha permitido mejoras en el ingreso per cápita, que ha permitido mejoras en los estándares de vida, reducción de la pobreza en los años anteriores. Creo que es uno de los desafíos más importantes. Después creo que el escenario va a ser bastante bueno para el arranque del nuevo gobierno, porque este año en particular tenemos una muy buena perspectiva de crecimiento con la recuperación de la agricultura y la inflación, por otro lado, que ya está disminuyendo, ¿verdad? Estamos viendo ya en los últimos datos que esa inflación total está ya entrando dentro del rango meta, que si bien es cierto, la inflación mensual, creo yo particularmente, todavía tiene una tendencia relativamente alta. Creo que más tarde o más temprano va a seguir consolidándose este proceso de reducción de la inflación, con lo cual el escenario es muy bueno para el arranque del nuevo gobierno. Justamente, doctor, ese arranque podría ser auspicioso teniendo en cuenta lo que usted está comentando. Se tiene una previsión de crecimiento económico para este año y de mucha menor inflación también para el cierre de 2023. Pero los organismos internacionales también prevén que el año que viene se tenga una condición relativamente similar. También se prevé por el momento, esto es cambiante y depende de muchos factores, pero por ahora un año de crecimiento económico y también de ese camino de reducción de la inflación. Si la convergencia no se obtiene ya en 2023, máximo en el 2024, si hablamos del índice de precios al consumidor, esto será obtenido de acuerdo a las diferentes previsiones. Justamente esto incentiva o es una buena noticia para el nuevo gobierno, para las nuevas autoridades económicas que tienen que asumir en nuestro país. Sí, como te decía, de alguna manera el contexto es importante, ¿verdad? Para poder avanzar con los planes de gobierno.
El contexto es positivo en el sentido de que de aquí hacia fin de año vamos a seguir viendo buenos indicadores en materia del índice mensual de actividad económica, que el último dato que tenemos está alrededor del 5,5-6% de crecimiento interanual, lo cual es muy bueno. Ese proceso va a seguir. Ya para el año que viene sí hay una perspectiva de un ritmo de crecimiento menor. Las expectativas creo que andaban alrededor del 4%, cerca del 4%, pero las estimaciones de crecimiento de tendencia son un poco más bajas. Entonces ese es un poco, como te decía, el desafío principal. Y en cuanto a la inflación, sí, lo más probable es de no ocurrir, digamos, otro evento adverso. Lo más probable es que vamos a terminar el año muy cerca de la meta, alrededor del 4,5%, quizás un poco más. Hay cierta inercia que se ve, algunas noticias de repente en la inflación internacional de alimentos, que volvió a subir el mes pasado, pero bueno, eso un poco está en línea con esta inflación que muestra cierta resistencia, por decirlo de una manera, para ir consolidándose a la baja, pero con mucha confianza le podría decir que deberíamos estar muy cerca ya del rango meta para fin de año, del valor central del rango meta. Este tema de la inflación, doctor, se volvió un tema sumamente relevante en los últimos años por argumentos internacionales, por cuestiones exógenas. La inflación estuvo variando inclusive por fuera del rango meta del Banco Central del Paraguay. Esto estuvo justificado por el contexto internacional, por un montón de cosas que pasaron. Se sumaron un montón de cuestiones propias de nuestro entorno que también fueron en cierto modo aspectos que colaboraron para que los precios subieran, y de repente también adquirió mayor notoriedad por parte de la gente. Se instaló mucho también dentro del debate público, doctor. Las nuevas autoridades también van a tener que hacer mucho foco en este tema de la inflación en términos normales, por decirlo de alguna manera. Si las condiciones de mercado son normales, la inflación no debería ser muy elevada en nuestro país, pero no deja de ser un punto al cual hay que atender teniendo en cuenta el impacto que tiene dentro del bolsillo de las personas. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el tema de inflación puntualmente creo que está muy bien encaminado. Quizás mirando hacia adelante la consolidación de ese proceso de vuelta hacia los niveles normales de inflación, el plan fiscal de convergencia también juega un rol, y en ese sentido yo creo que ahí está el rol del Ejecutivo desde el punto de vista de la política monetaria del Banco Central. El Banco Central ha tomado las medidas que tuvo que tomar en su momento. La tasa de política monetaria subió y está en el 8,5% ya por varios meses. Probablemente eso va a seguir así. En algún momento, cuando hayan condiciones, el Banco Central tenga, digamos, que cierta confianza, eso puede empezar a bajar, pero creo que desde el punto de vista de inflación, creo que estamos muy bien encaminados. Y como te decía, el plan fiscal va a ser clave. Ahora, en cuanto a la recuperación de los ingresos, del crecimiento, del poder adquisitivo, ahí por supuesto juegan otras medidas, otras políticas, reformas que seguramente el nuevo gobierno va a llevar adelante, y que va a ser muy importante también para recuperar, digamos, el bienestar de todos. Doctor, estuvo mencionando lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y le recordamos a la audiencia que ese acuerdo, o en el marco de ese acuerdo, se establecen diferentes proyectos, diferentes reformas que tenemos que encarar como país. Doctor, ¿nos podría recordar precisamente desde lo que es el trabajo del Banco Central del Paraguay cuáles son algunos de esos proyectos que seguramente también se van a estar poniendo a consideración de las nuevas autoridades económicas del país? Sí, el instrumento de coordinación de política es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue, digamos, que ratificado allá por octubre, noviembre del año 2022, del año pasado. Este es un acuerdo como el famoso acuerdo stand-by, que se tuvo ya por los años 2003 a 2005. No involucra financiamiento, pero es, digamos, que un acuerdo importante en el sentido de ratificar la calidad de las políticas económicas, y también de comprometerse como país a realizar una serie de reformas, ¿verdad? Para lo cual hay un apoyo técnico principalmente
de parte de este organismo del Fondo Monetario Internacional. Dentro de las metas cuantitativas que están dentro del acuerdo son las mismas que conocemos en cuanto al plan de convergencia fiscal y la vuelta a la meta de inflación, o sea, está en línea con las políticas actuales, lo cual de una manera ratifica, digamos, digamos que las políticas económicas del gobierno del Estado actualmente. Y en cuanto a las metas cualitativas, son varios proyectos de leyes que algunos ya están en el Congreso, otros serán remitidos posteriormente, seguramente ya con el equipo de transición del nuevo gobierno. Y algunos de estos proyectos que están más en la órbita del Banco Central tienen que ver con el proyecto de garantías mobiliarias, el proyecto de inclusión financiera, y también el Banco Central está contribuyendo en lo que tiene que ver con el proyecto de supervisión de entidades previsionales, la Superintendencia de Pensiones. Luego hay otros proyectos más del ámbito fiscal, ¿verdad? De mejorar la eficiencia del gasto público y otras cuestiones que tienen que ver con las estructuras del Estado y demás, ¿verdad? Pero estas son las principales donde el Banco Central tiene algún rol. En garantías mobiliarias básicamente busca que algunas herramientas que tienen las empresas, las MIPYME en particular, como contratos, como flujos de caja, inventarios, puedan utilizarse como garantías para obtener créditos en mejores condiciones. En cuanto a inclusión financiera, seguir con ese proceso de digitalización, favoreciendo los pagos a través de las instituciones financieras, medios de pago electrónicos principalmente. Y en lo que tiene que ver con la Superintendencia de Pensiones, bueno, sentar la base para un regulador, para un supervisor en el ámbito de pensiones, buscando por sobre todo la seguridad del aporte para la jubilación, pero también quitarle, digamos que, o aprovechar esos recursos del ahorro genuino de largo plazo para financiar el desarrollo del país. Y esos pocos son los proyectos y este acuerdo. Doctor, hacemos una breve pausa y seguimos conversando. Continuamos en breve aquí en Mirada Clave. Retomamos en Mirada Clave y seguimos analizando los desafíos de cara al cambio de gobierno en nuestro país. Estamos conversando con el doctor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, le quería consultar también, teniendo en cuenta el rol del Banco Central del Paraguay, que me parece que es inclusive un tema para analizarlo en detalle, de forma inclusive mucho más exhaustiva. Pero para ir introduciendo también un poquitito ese tema y para hablar un poquitito de cuál es el rol del Banco Central de la banca matriz en Paraguay, ¿cuáles son o cuál es el aporte principal que establece el Banco Central del Paraguay o que realiza el Banco Central del Paraguay dentro de la gestión de un gobierno? Se tiene en el BCP una institución bastante creíble que a lo largo de los años demostró ser altamente técnica y con una consistencia en cuanto a sus resultados pese a los cambios de gobierno. Doctor, si nos puede justamente ilustrar un poquitito acerca del rol del Banco Central del Paraguay en las políticas públicas. Bueno, creo que el rol principal del Banco Central tiene que ver con su misión de la estabilidad de los precios, la estabilidad del sistema financiero. El Banco Central viene aplicando un esquema de metas de inflación para alcanzar su objetivo, que es una inflación anual del 4%, con un rango de tolerancia de más o menos 2%. Y esto lo ha conseguido muy bien, ¿verdad? Hasta antes del año 2021, digamos, el promedio de inflación está alrededor inclusive algo por debajo del 4%. Y esto es muy importante porque tiene que ver con preservar el poder adquisitivo de los ingresos
pero también tiene que ver con eh, tener previsibilidad para las inversiones, tiene que ver también con costos de financiamiento que cada vez sean mejores o mejores condiciones, puesto que cuanto más baja y más previsible es la inflación, las tasas de interés también más tarde o más temprano terminan siendo más bajas, más competitivas. Entonces, ese es su principal rol. Y en cuanto a la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Velar por el ahorro de los depositantes en el sistema, seguir de alguna manera teniendo reglas claras, pero también reglas que en cuanto a la regulación permitan la continuidad de este proceso de profundización financiera, donde hemos visto en las últimas décadas el crecimiento importante del crédito, el crédito hipotecario. Así que esa es otra función muy importante que tiene que ver también en cuanto a la supervisión, con tener muy bien acotado, resguardado todos los riesgos que tengan que ver con en materia de estabilidad financiera. Entonces pasa un poco por ahí, esa es la principal tarea del Banco Central. Doctor, y precisamente cuando hablamos de la estabilidad del sistema financiero, los avances en materia de inclusión financiera, este último periodo, los últimos años dentro de nuestro país se han registrado también avances en esa materia. ¿Qué hereda el próximo gobierno si es que vemos, por ejemplo, estos indicadores dentro del sistema financiero nacional? Bueno, en cuanto al sistema financiero, creo que ha mostrado durante la pandemia una resiliencia, una fortaleza muy importante, a pesar de ese momento de bastante, en ese momento de bastante incertidumbre. El sistema financiero continuó creciendo, los depósitos continuaron creciendo de manera importante durante la pandemia, los créditos también apoyados también por supuesto por el nuevo instrumento del Fondo de Garantía de Créditos del Paraguay, que ha sido muy importante. Eso también permitió la continuidad de ese proceso. El Banco Central, por supuesto, recordemos que aplicó medidas especiales para que las entidades puedan renegociar, digamos, que los créditos con sus clientes, y que eso no afecte la categoría crediticia. Gradualmente eso ha venido disminuyendo en cuanto a la proporción de las carteras. Hoy es ínfimo la cantidad de operaciones especiales que tenían que ver con el COVID en la cartera total. Entonces tenemos un sistema financiero sólido, con niveles de capital por encima de los mínimos requeridos. Eh, Quizás en línea con lo que te decía antes, uno de los desafíos importantes es seguir propiciando ese proceso de inclusión financiera, con la ampliación de la cantidad de gente que tiene acceso a una gama, a una variedad de servicios financieros. Ese va a ser quizás un desafío que se pueda abordar desde la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, desde el mismo Poder Ejecutivo, en, en coordinación, por supuesto, con el Banco Central del Paraguay. Doctor, precisamente bajo su visión, bajo su análisis, ¿qué nos falta a nosotros para ser un país con una mayor inclusión financiera, para que haya más gente con acceso al sistema financiero? ¿Pasa por un tema de barreras del sistema, de desconocimiento tal vez de las herramientas, de las exigencias? ¿Qué le parece que podría ser el principal componente en el cual se puede trabajar para ir bajando las barreras, doctor? Bueno, creo que tenemos condiciones propicias. La pandemia nos ha demostrado que se pueden tener avances rápidos. Con el programa hubo un avance importante en el proceso de digitalización, y el uso de las billeteras electrónicas con los EMPE ha crecido de manera importante. Hay un efecto permanente que quedó, ¿verdad? De aumento de la cantidad de personas. Y en cuanto a la inclusión financiera, pensando en términos más amplios, la cantidad de cuentas por adultos, todavía estamos por debajo de la región. En cuanto también al ahorro, estamos también por debajo de la región. Y ahí son seguramente varios elementos que uno podría citar, ¿verdad? Quizás esto también en buena medida tenga que ver con el crecimiento de la economía. En la medida que la economía crece más, hay
una mejora en la productividad, en los ingresos, hay más posibilidades, pero también la educación financiera juega un rol importante en el sentido de que hacerle ver a la ciudadanía que con cierta disciplina en cuanto a manejar un presupuesto familiar, uno en realidad puede ahorrar, y en cuanto tiene posibilidad de ahorrar, también tiene acceso a otra gama de servicios financieros, ¿verdad? Que digamos, facilita las cosas y termina mejorando el bienestar de la familia. Doctor, finalmente para ir redondeando de a poco y también abordar un poquitito otra vez el tema un poco más macro, probablemente una de las cuestiones claves para nuestro país es que la estabilidad macroeconómica que presumimos siempre que es un valor que nosotros estamos cuidando desde hace muchísimos años, que esa estabilidad macroeconómica se mantenga a lo largo de los años, más allá de lo que fue este gobierno que está cerrando, de lo que podría ser el próximo y los siguientes, de seguir con ese acuerdo que nosotros tenemos ya prácticamente como país. Hay un consenso demasiado importante y valioso de que la economía se tiene que cuidar. Probablemente ese sea el camino que nosotros tenemos que seguir como país para seguir teniendo resultados positivos y mejorar también esa imagen internacional que nos consiga, que nos ayude, por ejemplo, a conseguir el grado de inversión. Doctor, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, totalmente, Eduardo. Yo creo que ese ya es un activo de la sociedad. La sociedad valora la estabilidad macroeconómica en cuanto a que la inflación sea relativamente baja, en cuanto a que el gobierno tenga déficit controlado, niveles de deuda sostenibles. Y eso es una precondición importante. Mirando la experiencia de otros países, es una precondición importante para la erradicación de inversiones extranjeras, para que haya más inversiones también de compatriotas y que eso, por supuesto, genere más empleo, ¿verdad? En ese sentido, creo que el nuevo gobierno claramente va a seguir en esa misma línea, ¿verdad? Conocemos al presidente electo, al equipo de transición, creo que ellos son muy conscientes de eso. Y también el conjunto de políticas macroeconómicas hoy tiene la orientación correcta en ese sentido. Creo que vale la pena decir esto porque en algunos países vemos todavía que los niveles de déficit fiscal o crecimiento del gasto público o las tasas de política monetaria están, digamos que, en niveles no adecuados. Nosotros tenemos una combinación de política, una política monetaria claramente contractiva con una tasa del 8,5%, bastante por encima de la inflación. Y por otro lado, un sector fiscal que viene bajando el déficit fiscal también desde esa perspectiva, un perfil contractivo, ¿verdad? O sea, tenemos una combinación de políticas macroeconómicas que están orientadas a bajar la inflación, a recuperar los márgenes de maniobra en materia fiscal, lo cual es precisamente, va precisamente en el sentido de preservar ese activo que tenemos de la estabilidad macroeconómica. Y sobre esa base empezar a construir, porque esto no es suficiente, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica per se no es suficiente y se requieren reformas, se requieren cambios, se requiere seguramente una mejor focalización de las políticas públicas, las políticas sociales, de manera tal a que el sistema económico, el sistema fiscal quizás en particular, pueda contribuir más a mejorar el bienestar, a reducir la inequidad, a reducir la pobreza. Entonces, yo creo que estamos bien orientados en el sentido de preservar esa estabilidad macroeconómica y así entonces sentar la base para estas otras reformas que son tan importantes. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos contar siempre con su análisis tan acertado, por cierto, dentro de los diferentes espacios que tenemos en el canal. Con mucho gusto, Eduardo, a las órdenes cuando ustedes digan. Y de esta forma estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. En el programa de hoy estuvimos analizando cuáles son los principales desafíos a los cuales tiene que hacer frente el próximo gobierno en Paraguay. Estuvimos conversando con Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien compartió una mirada justamente desde lo que le compete a la cartera fiscal.
el ICECHE hizo énfasis en que se tiene que ir cuidando, por ejemplo, la deuda pública, que está llegando a un techo dentro de lo que es la emisión, por ejemplo, de bonos internacionales, inclusive la deuda interna, se están llegando a niveles máximos dentro de nuestro país. En cuanto al déficit fiscal, se está teniendo una situación por el momento complicada. El fisco está registrando menores ingresos y los gastos obviamente no cesan. Se tiene la expectativa o la promesa de que esto se va a ir recomponiendo con el paso de los meses y alcanzar las metas previstas. Para este año se prevé un déficit fiscal de 2,3% del Producto Interno Bruto, para el año que viene ya llegar al 1,5%, pero el escenario sigue siendo sumamente complejo y hay un montón de cuestiones que tienen que ser atendidas por parte de las nuevas autoridades económicas. Y el doctor Humberto Colmán narró desde la visión propia, como miembro también del directorio del Banco Central del Paraguay, cuáles son los desafíos en materia macroeconómica. Paraguay tiene que tener un mejor y mayor crecimiento económico, tiene que también fomentar lo que serían las inversiones, y con esto también se refirió a lo que es el famoso grado de inversión, de cómo podríamos lograr como país tener el grado de inversión que avale a las inversiones, sobre todo internacionales. También se refirió al rol del Banco Central del Paraguay, cómo el BCP se encarga de cuidar al sistema financiero nacional y de también fomentar lo que es la inclusión financiera. Dos cuestiones que también deberían ser parte de la agenda del próximo gobierno. Con esto estamos justamente despidiendo la edición de la fecha. Les agradecemos como siempre que nos hayan elegido para estar presentes dentro del debate económico y los invitamos a que sigan conectados al canal de la producción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.